Vamos por más. Yom Tov, día festivo. Mira lo que dice la Torá. Dice, en los días de su regocijo, en sus fiestas y en el comienzo de cada mes, deberán hacer las ofrendas de Olá, es decir, ofrendas que se quemaban completamente en el altar, y las ofrendas Shelamim, las ofrendas de paz, al son de las trompetas. Esto será como recordatorio ante vuestro Elohim, ante vuestro Dios. Yo soy Hashem, Elohim de ustedes. Entonces, aquí tenemos un precepto de establecer un día festivo cuando se logra una victoria en la batalla. De hecho, esto figura en la parashat, en la porción de la semana Bejaloteja. Como dice la Torá, así mismo en el día de vuestra alegría, en vuestras fiestas señaladas, tocaréis las trompetas. Entonces, según los sabios, también Tosfot Ri, al Rif Berajot 14a, nos dice Rabí y Ben Ezra. Los alumnos de Rabino Yonah y Rabino Tam explican que este precepto o esta misbah es sobre un día festivo que se establece cuando se logra la victoria en la batalla. Y es de hecho que toda la Megilat Anit está basada sobre este pilar. Y la Torá ordena, y se tocarán las trompetas. Aquí vemos un precepto de Oraita. Aquí está ordenando Hashem, está ordenando, y se tocarán las trompetas. ¿Ya? Y está hablando de tocar las trompetas en el día festivo que es de Rabanán. ¿En dónde tenemos aquí? Pues tenemos, por ejemplo, la historia de Hanukkah. Cuando los judíos van a vencer y van a batallar con los griegos y ganan. ¿Qué es lo que hicieron los sabios? ¿Qué es lo que hicieron establecieron los preceptos de Rabanán? ¿Cuál fue ese precepto? Bueno, aquí hubo un milagro, ¿sí? Vamos a hacerle fiesta, porque hay un precepto que en la Torá, que es de Oraita, o sea, que viene de Hashem, tocar las trompetas nos puede haber ganado la guerra y haber celebrado fiesta. Entonces, aquí ya vemos cómo se comienzan a contradecir algunos movimientos por ahí que se niegan, por ejemplo, a compartir, no sé, Hanukkah, Purim, porque dicen, no, eso no es de la Torá, pero no consideran que es un precepto de la Torá que después de ganar una guerra se crea una fiesta para Hashem. Entonces, se tocarán las trompetas, un precepto de Oraita, de tocar las trompetas en el día festivo, que es de Rabanán. Vamos a ver otro ejemplo. La fiesta de Sukkot, la fiesta de los tabernáculos. Hay otro ejemplo donde existe una misbah, un precepto, que en la fiesta de Sukkot se tome una especie que llamamos etrog, que es esta que vemos aquí en la imagen. Es un fruto cítrico, no es un limón, ya no es un limón, es un etrog, un fruto cítrico parecido pero no lo es. Vemos la Torá en el libro perdón, aquí es Levítico, capítulo 23, verso 40, ya luego lo corregimos. Levítico 23, 40 dice, el primer día, hablando de la fiesta de Sukkot, de los tabernáculos, deberán tomar para ustedes el fruto del árbol hermoso, una rama de palmera, ramas de mirto y de sauce de los arroyos. Deberán regocijarse ante Hashem Elohim de ustedes durante 7 días. ¿Ya? Aquí está hablando de la fiesta de Sukkot. Pero aquí hay algo medio curioso. ¿Por qué la Torah dice el fruto del árbol hermoso? Si tú tuvieras solamente la Torah escrita, jamás podrías saber que se trata del etrog, a no ser por la Torah oral.
Entonces, en el tratado de Sukkah, en el Talmud, los sabios, luego de una larga discusión, establecen que este fruto es el etrog. Esto quiere decir que de aquel día dijeron al pueblo, muchachos, de ahora en adelante la fiesta de Sukkot se tomará un etrog. ¿Qué se usaba entonces antes de esto? Si fue los sabios, los rabinos que se inventaron, entonces antes, ¿cómo se celebraba Sukkot? Antes de que se creara el Talmud, sino que fue recibido generación tras generación desde el Sinaí, el fruto siempre fue un etrog. Y no es el versículo mismo la fuente de la identidad, sino que fue así que Hashem se lo explicó a Moisés. Estamos poniendo las bases, fundamento de lo que es la Torah oral. Bien, ahora vamos a ver otro ejemplo. Precepto de Oraita, o sea, precepto que Hashem le dio a Moisés, y aún así la Torah no se escribió el precepto. Pero está en alusión, pero no está escrita literalmente. Vamos con un ejemplo. Deuteronomio de Barim, capítulo 12, verso 21, dice: si el lugar que Hashem elija para hacer reposar su nombre está distante de ti, aquí está hablando de Jerusalén, podrás faenar del ganado mayor y del ganado menor, estoy hablando de animales, que Hashem te diera. De la forma que Hashem te ordenó, dice, y podrás comer la carne allí donde vivas, todo lo que, todo lo que desees. Aquí está hablando de una alajá, de un precepto que Hashem le ordenó a Moisés. Hoy en día lo conocemos como las leyes de Shejitá, las leyes o la forma de cómo degollar a un animal. Pero la Torá, ¿qué cosa está diciendo aquí? De la forma que Hashem te ordenó. Yo te hago una pregunta. ¿En qué parte de la Torá? ¿En qué parte de la Torá escrita se muestra que Hashem le está ordenando cómo degollar a un animal a Moisés? La propia Torá escrita lo está diciendo. De la forma que Hashem te ordenó. Aquí hay un precepto de oraita. Hay un precepto oral, pero no está escrito. Si tú buscas la Torá, si tú quieres darte el tiempo de buscar en qué parte de la Torá se escribe cómo se degolla a un animal para que sea kosher, cómo se mata para que el animal no sufra y todo eso, no lo vas a encontrar. Pero la Torá misma te está diciendo que Hashem le enseñó cómo se hace. ¿Dónde está esa enseñanza? No está la Torá escrita. En la Torá oral. Ahí está. Entonces, la regla es oraita, fue lo que se le expresó directamente de boca del Eterno a Moshe, aunque no figure en la Torá escrita. ¿Ok? Y cuando hablamos de Rabanán, lo que no le fue dicho explícitamente a Moshe por el Eterno, pero viene de los sabios. Además, puesto que nuestra, eh, que la nuestra es una ley viva, que liga a Israel a cualquier sociedad en la que viva, aquella debe ser claramente entendida a la luz de las civilizaciones cambiantes y las distintas sociedades. Por ejemplo, ¿qué requiere la ley en distintos sistemas de comercio? ¿Cómo se nos orienta a través de la Torá para vivir en una era de tecnología tan avanzada como la que estamos viviendo? ¿Cuál debe ser nuestra posición moral en vista de los efectos del avance tecnológico sobre la sociedad? Por ejemplo, ¿cuál es la actitud de la ley respecto de la polución ambiental, los derechos de privacidad a los precios exorbitantes? ¿Cómo debemos actuar ahí? ¿Cómo debemos determinarnos? ¿Cuál debe ser nuestra actitud hacia los numerosos artefactos eléctricos, por ejemplo? ¿Puede
el hígado ser asado sobre un artefacto eléctrico en lugar de serlo sobre el fuego? ¿Puede cumplirse el precepto de la bendición después de la comida que aparece en la Torá haciendo uso de un micrófono? ¿Los platos de carne o leche tratados químicamente son kosher? ¿Cómo tú vives la Torá en el siglo XXI? Aun cuando la explicación hubiese sido puesta por escrito, habría sido necesario agregar, con el correr del tiempo, nuevas interpretaciones. Así fue como Rabbi Yehuda Hanasí decidió que la ley oral, la Torá oral, debía ser registrada, y esto nunca antes había sucedido. La Torá oral debía ser registrada, puesto que él dijo, es tiempo de realizar la obra de Dios y difundir tu Torá, como está escrito en Berajot 54a. Judá Anasí, traducido como Judá el príncipe, fue el editor de la Mishnah, ¿ok? Parte del relato de la Torá oral. Se le suele mencionar a él como el rabí, el maestro por excelencia, o incluso como rabino Akadosh, nuestro rabino santo. Él fue hijo de Rabí Shimon ben Gamliel II, nació 80 años después de la destrucción del segundo templo. Entonces, Yehuda Hanasí, Judá el príncipe, recopiló todas las leyes, las aplicaciones existentes hasta finales del siglo II. Rabbi Yeshua era del siglo I, todavía no se escribía. Y Rabbi Yehuda Hanasí le dio a esta colección el nombre de la Mishnah. Con la ayuda de esta obra, la gente de su generación, debido a las persecuciones que había con Roma, había mucho exilio. Este gran sabio se preocupó porque dijo, si los judíos se van exiliados por todas partes del mundo, van, van a perder la transmisión oral. Por lo tanto, recopiló toda esta transmisión y a la colección le llamó Mishnah. Entonces, con la ayuda de esta obra, la gente de su generación ya comenzó a estudiar la ley, la Torá escrita y oral, y recordarla más fácilmente. Pero pronto resultó obvio que esa explicación era solo apropiada para su generación. ¿Sí? Entonces, las explicaciones de la Mishnah requirieron 300 años en ser compiladas y son conocidas con el nombre del Talmud. ¿Ya? Rabina y Rab Ashi, que lo organizaron y completaron, confiaron en que sirviese como una clara exposición de la ley para los estudiosos de su generación y también las siguientes generaciones. Pero el Talmud tuvo que ser interpretado ya para la siguiente generación y de este modo aparecen los comentarios de los Geonim, los Rishonim, que fueron anexados a él. Hay un gran sabio conocido como el Rambam, ¿sí? Rabbi Moshe ben Maimón, conocido como Maimónides o como el Rambam. En la introducción a su libro Mishneh Torah, compilada en el 1180, el Rambam escribe lo siguiente. Dice, en ese tiempo hubo muchas aflicciones y nuestros problemas inmediatos ensombrecieron todo lo demás, y la sabiduría de los sabios se perdió, y el conocimiento de nuestros eruditos se tornó oscuro. En consecuencia, las interpretaciones, leyes y respuestas escritas por los Geonim, que parecían perfectamente claras, se tornaron difíciles de entender, y solo unos pocos pueden interpretar correctamente su sentido. Obviamente, esto es también cierto respecto de los comentarios sobre el Talmud, Jero-Solimitano, el babilónico, Sifre y la Tosefta, que requieren conocimiento, reflexión e inteligencia, además de mucho tiempo para estudiar en ellos qué está prohibido
y qué permitido, como así también los demás preceptos de la Torá. Por esta razón, dice él, me animé a mí mismo, yo, Moisés, Ben Maimón, el sefaradí, y tomando fuerzas de Dios, estudié todos esos libros y decidí compilar lo que he entendido de ellos respecto de lo que está prohibido y lo que está permitido. De modo que hay aquí una Torá oral completa, comprensible para todos, sin necesidad de cuestionamientos ni disecciones, dice el Rambam. Aquí vamos avanzando el tiempo. En el año 1565 aparece la edición del Shulchan Aruch. Shulchan Aruch se traduce como mesa puesta. Shulchan Aruch es un libro, de hecho hasta el día de hoy lo tenemos, escrito por Rabbi Yosef Karo, quien se basó en el estudio de los Rishonim, los Geonim, los Amoraim, los Tanaim, y así sucesivamente, hasta Moisés. Eso está escrito en el Sefer Karim 3:23. Es decir, Rabbi Yosef Karo, como decimos acá en Chile, se fue a la profunda. Y de hecho, según la tradición de la Kabbalah, Rabbi Yosef Karo, cuando creó el Talmud, lo hizo a través del ángel Raziel. El ángel Raziel es el ángel de los secretos. Cómo aplicar cada precepto de la Torá. Aquí tengo el respaldo. Damos otro salto. Durante el siglo XX, el Jafetz Haim, que es otro sabio, compiló la Mishnah Berurá. Este libro es un compendio de las decisiones halágicas, o sea, de las aplicaciones de los preceptos de la Torá, de nuestros sabios de bendita memoria, respecto de todos los aspectos de la vida cotidiana. En la introducción a su obra, el autor escribe: estudiar cada precepto del Shulchan Aruch, dice él, tanto en su sentido llano como en el sentido más profundo, desde el Tur y Bet Yosef, puede ser ahora muy dificultoso por una persona porque en nuestra gran iniquidad la cantidad de creyentes se ha reducido en tanto que nuestras ansiedades se han acrecentado. De modo que si una persona desea efectuar este estudio para aprender cabalmente un tema simple, debe trabajar en él unos cuantos días y en ocasiones hasta varias semanas. Eso fue lo que les leí. Entonces, no cabe duda de que si el Rambam y el autor de Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo, hubieran podido ver la Mishnah Berurá, la hubieran aprobado. Al igual que lo hubieran hecho Rabbi Yudá Nasi y todos los tanaítas y amoritas que compilaron el Talmud, aun cuando no hubiesen juzgado necesario redactar una obra así en su generación. Entonces, muchos lectores seguramente sabrán que desde que la Mishnah Berurá fue escrita, se publicaron otros libros basados en esta obra y en las resoluciones de grandes rabinos contemporáneos que contienen nuevos temas y dictámenes que surgieron desde entonces y que continúan apareciendo cada año. Entonces, de todo esto histórico, resulta claro que a pesar de que la Torá oral fue registrada eventualmente, permaneció básicamente como una tradición oral totalmente distinta de la ley escrita. Todo lo que ha sido designado después del cierre de la Torá es considerado como Torá oral, la que sigue siendo expuesta actualmente. Todo aquel que se dirige a un rabino o a un maestro respecto de algún problema contribuye a la continua creación también de la Torá oral. Se entiende también que muchos de esos asuntos exigen un estudio cuidadoso de lo que fuera escrito por las generaciones anteriores y una explicación pormenorizado en una forma comprensible para nuestra generación. Durante años se prohibió escribir estas enseñanzas, precisamente porque se requiere estudiarla de manera íntima para conocerla, es decir, con un maestro. La Torá oral fue pensada para ser transmitida de padre a hijos.
para que el conocimiento fuera interno y no externo como un libro. Y la persona supiera de dónde aprendió las enseñanzas de su propio padre. Así también la persona sabría que su padre lo aprendió de su abuelo de su tatarabuelo, y este de su propio padre, hasta llegar a Moisés, quien lo aprendió de Dios. Y voy a cerrar con este texto para que veas un precepto aquí de la Torah escrita que dice, cuando alguna causa te fuere oculta, esto está en Deuteronomio capítulo 17, verso 8 al 11, cuando alguna causa te fuere oculta en juicio entre sangre y sangre, entre causa y causa, ¿ya? Y entre llaga y llaga, en negocio de litigio en tus ciudades, entonces te levantarás y recurrirás al lugar que Hashem tu Dios te escogiere. Y vendrás a los sacerdotes y levitas y al juez que fuere en aquellos días y preguntarás y te enseñarán la sentencia del juicio y harás según la sentencia que te indicaren los del lugar que el Señor escogiera. Y cuidarás de hacer según todo lo que te manifestaren, según la ley que ellos te enseñaren y según el juicio que te dijeron, harás. No te apartarás ni a diestra ni a siniestra de la sentencia que te mostraron. La pregunta es, ¿quiénes son los jueces? Porque ya sacerdotes y levitas no hay porque el templo fue destruido. Pero la Torah dice que también deberás ir al juez. ¿Quiénes son los jueces? Pues son los rabinos, los cabalistas, ¿ok? Que han recibido no solo la Torah escrita, sino la Torah oral de generaciones pasadas. Y por último, te voy a mostrar cómo está dividido el Talmud, que está dividido en dos partes, la Mishnah y la Gemara. La Mishnah dijimos que Rabbi Yudá así compiló parte de la Torah oral. La Gemara viene a comentar la Mishnah para que las futuras generaciones entiendan lo que ahí se había escrito. La Mishnah, a su vez, está formada por 6 órdenes que se llaman Sedarim. Cada una de estas órdenes está a su vez formada por unos tratados talmúdicos llamados Masejet Tot. ¿Ya? Existen dos versiones del Talmud, el de Jerusalén y también el de Babilonia. Los órdenes del Talmud tenemos la subdivisión de Seraim, que nos habla de semilla, es todo lo relacionado con la agricultura, los diezmos, las bendiciones, las donaciones en Israel y fuera. Tenemos los Moed, que nos habla de las festividades, ya todas las festividades de la Torá o las festividades judías. Tenemos Nashim, mujeres, lo relacionado con la vida matrimonial y también con el divorcio. Tenemos los Nesekim, que nos habla de los daños, es todo lo relacionado con la ley tanto civil como criminal. Kodashim nos habla de las santidades, es lo relacionado con los cultos del templo de Jerusalén. Y tenemos también los Tohorot, que nos habla de las purezas, es lo relacionado con la pureza ritual, todo lo que tiene que ver con las purificaciones. Y así como todo esto, también tenemos compendio de la Torá que llamamos los Midrashim. Entre eso también sumamos lo que es el Zohar eh, y muchos libros más en los niveles que vimos al principio, ya sea de Musar, Midrashim, ya sea la Kabbalah y todo lo relacionado a lo que es la Torah oral. ¿Existirá la Torah oral en el Nuevo Testamento? De todo lo que vimos, ¿habrá algo ahí? No te la puedes perder. Shalom.